y miles desaparecidas. La iniciativa de justicia de la Open Society, con el apoyo de 5 organizaciones mexicanas de derechos humanos, dedicó los últimos 3 años a evaluar la magnitud y naturaleza de esta crisis de violencia. Como resultado de su investigación, el informe concluye que hay fundamentos razonables para considerar que existen actos, tanto estatales como no estatales, que han cometido crímenes de lesa humanidad en México. Se trata, como escribió Jorge Castañeda en su más reciente editorial, de la crítica más demoledora que ha habido a la guerra del narco desde su inicio a finales de 2007. Y antes de que Jorge nos diga su argumento, Javier, ¿por qué no nos haces un resumen rápido de este informe? Es otro reporte hecho con el mayor rigor y seriedad, un trabajo de muchos años, impulsado por el Open Society con el apoyo de 5 organizaciones de derechos humanos locales, mexicanas. Documentan una serie de crímenes que tienen que ver principalmente con el homicidio, con la tortura y la desaparición forzada. Hablan de lesa humanidad, que se vuelve un término importante porque es lo que permite ir por la cadena de mando. Si no estamos hablando de lo que habla el general Cienfuegos, de un loco aislado que hace locuras, apenas y empiezas a hablar de crímenes de lesa humanidad, ya te permite hablar, bueno, ¿y quién está permitiendo que esto suceda? Hay una responsabilidad en la cadena de mando. La información sale de varias fuentes, datos oficiales, que pues tienen los límites que tienen, datos obtenidos gracias al derecho a la información que ejerció el Open Society haciendo solicitudes, datos de otros informes, de Human Rights Watch, etcétera, etcétera, y obviamente organismos locales, y también hay una serie de testimonios y de entrevistas que hicieron específicamente para este estudio. Hablan de fundamentos razonables para llegar a la conclusión a la que llegan, que es un término técnico para decir que están operando con el estándar que operaría la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Que eso es fundamental también si se quiere hacer una nueva petición a la Corte, que no la hacen, ¿no? Otra cosa que para mí es importante el reporte es que señalan que el principal obstáculo de por qué no se hace justicia, por qué no se investiga y se hace justicia, es un problema fundamentalmente político, de voluntad política, que obviamente hay temas técnicos y de capacidad, pero la capacidad básica ahí está, y que el obstáculo principal es uno político. Hablan tanto del gobierno como de los Zetas, dicen si es posible hablar de crímenes de lesa humanidad y cometidos por el crimen organizado, y hablan en particular de los Zetas y probablemente algunos otros grupos. Respecto a la dimensión de la crisis, dicen que no hay duda alguna sobre su carácter sistemático y generalizado. Y un párrafo que a mí se me hizo muy interesante, dice: el problema fue que ante un objetivo legítimo, el gobierno federal se propuso una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes. Las consecuencias son precisamente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. Insisten en que es algo sistemático y generalizado, y hablan de una serie de obstáculos de por qué no se ha resuelto esto. Hablan de un discurso de negación, que cada vez que esto sale, el gobierno dice no es cierto. 2, los datos y las estadísticas, el gobierno no parece estar preocupado en retratar el problema, entonces las estadísticas y los datos que tiene el gobierno son malos. Hemos hablado de esos problemas en cuanto a desapariciones, y hablan de complicidad, de que cuando se ve involucrado a las Fuerzas Armadas, el gobierno le da la vuelta, en fin, una serie de complicidad por parte de la autoridad. Y hacen una serie de recomendaciones, 4 en particular: que una entidad de investigación internacional llegue a México y trabaje junto al gobierno mexicano para resolver eso. Hablan de equipos integrales para investigar desapariciones con una serie de características. Hablan de la importancia de servicios forenses y de protección de testigos que tengan también una serie de características. Y finalmente sugieren que debe de haber una agenda para retirar a las Fuerzas Armadas del trabajo de policíaco que están haciendo. Está demoledor, Jorge. Demoledor, ¿no? O sea, ya no que agregar ante eso. Demoledor y constructivo, yo diría. Sí, claro. Porque está marcando un camino, ¿no? Y que se suman los otros reportes que ya hemos visto. Sí, incluso ellos dicen, la argumentación llevaría a
la apertura de una investigación preliminar por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, dicen, como México no es un país que se encuentre en una situación donde el Estado es unable and unwilling, incapaz y carente de voluntad de llevar a cabo esa investigación, porque existen los recursos humanos y materiales en México para hacerlo, no la voluntad política, pero sí los recursos humanos y materiales, entonces optan por esta recomendación de una CICIG más o menos a la guatemalteca, parecida, no... Que incluye corrupción, por cierto. Que incluye corrupción. Grandes casos de corrupción. Las dos cosas que investigaría serían crímenes de lesa humanidad y grandes casos de corrupción. Como Guatemala. No, es Guatemala. Por cierto, que hay que decirle a la gente, esa sí hizo que cayera el presidente Pérez Molina. Y la vicepresidenta, y que ahora resulta que fue una especie de atraco, de asalto a mano armada a todo el Estado guatemalteco, no las pequeñas minucias, valga la redundancia, de Pérez Molina, sino que era una operación de saqueo del Estado guatemalteco por Pérez Molina y un amplio grupo de colaboradores suyos. Los últimos 4 o 5 días han aparecido una cantidad de pruebas. Dice que esto va muchísimo más allá de Pérez Molina. Pero en fin, de lo de las aduanas originalmente. De lo de las aduanas y el seguro social. Que es una cosa impresionante. Bueno, es esa familiar. Suena. Entonces, creo que es constructivo, como dice Héctor, porque propone incluso una salida intermedia. Claro, si hay quienes quieran usar este informe de Open Society Foundations para llevarlo a la Haya nuevamente a la CPI, pues lo pueden hacer. Y el informe lo dice. Lo dice, ahí está. Sí. Y también en la respuesta todavía secreta, pero existente, de la fiscal al gobierno de México a propósito de las firmas de 2012, que se mandaron a la Haya 20,000 y pico de firmas pidiendo que se abriera, la fiscal resolvió que no había en esas firmas y en esos alegatos bases para abrir una investigación preliminar, pero dice, si me traen otras firmas y otros alegatos, lo vería yo con muy buenos ojos. Porque ella tiene el problema de que la CPI es visto como un sesgo antiafricano, casi racista, y lo que más necesitan ellos es abrir un frente latinoamericano o asiático, pero no puro africano. Bueno, entonces, eso es lo que... Ahora, a mí lo que me parece interesante... Perdón, un dato importante. Abarcan los 6 años de Calderón y los primeros 3 de Peña Nieto. Entonces, no es puro Calderón. Ya, me decía un amigo el otro día muy sabio, conoce el sistema político mexicano muy bien y es muy irónico, muy sarcástico. Decía, mira, esto es como si el presidente Calderón, al terminar su mandato, quería vender su casa ahí donde vive, en el sur de la ciudad, para no dar más detalles, pues no es conveniente, y llega el presidente electo Peña Nieto y se la quiere comprar porque piensa ir muy seguido al sur de la ciudad y pues Los Pinos, un relajo, entonces compra la casa, pues la paga, firman las escrituras, llega el presidente Peña Nieto con su esposa, con la primera dama, electa, o como se le llame, todavía no en funciones, y van revisando la casa, entonces abren el closet de víveres en la cocina, pila de cadáveres. Bueno, van al de blancos, otra pila gigantesca de cadáveres. Van al vestidor de la señora, bueno, atascado de muertos, de cadáveres. El del dueño de casa, atascado. Y en lugar del presidente electo Peña Nieto decirle a Calderón, óyeme, ¿por qué yo no compré los cadáveres? Yo compré la casa, llévate tus cadáveres, no son míos. El presidente Peña dice, oye, qué bueno, Felipe, que me la entregaste con cadáveres, yo encantado, no te preocupes, yo arreglo todo, tú tranquilo, tú no te preocupes. Es una cosa de locos. Bueno, y empiezan por eso a apilar, que tú dices, por eso. Y empiezan a apilar los propios cadáveres. O sea, ¿no? Ya preparándolos para él o la que siga. Y ya hay una respuesta del gobierno, por cierto. Se presentó una respuesta oficial. Calderonista. Que negativa, tiene, ¿no? 3 componentes, ¿no? El primer componente es hemos avanzado muchísimo y hay una larga lista de leyes. Muy buenas leyes. ¿No? Segundo, el viejo argumento y por cierto se matan entre ellos. Sí, eso es aterrador. Sí. Y tercero, uno de encuestas. El ejército está muy bien evaluado. Sí. El viejo argumento de Medina Mora, hoy ministro de la Corte, de no se preocupen, hay muchos muertos porque se están matando entre ellos. Y eso es como una purga entre ellos, es saludable. Héctor. Vamos a ver, supongando, como diría Cervantes, supongando que hubiese una actitud de tomar esta iniciativa y ponerla
a jugar en la vida pública de México. ¿Cómo sería? ¿Quién es el que puede tomar la decisión de que se cree esta comisión? Y me pregunto si no valdría la pena, antes de tomar ninguna decisión a este respecto, por lo menos inducir una discusión en el Senado de este reporte y de lo que el país debe hacer para enfrentar lo que es un ostensible, grave problema ya internacional de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Se dice muy rápido eso. Entonces, yo creo que desde luego el presidente tiene que tomar una actitud, y la Secretaría de Relaciones, desde luego, pero me gustaría ver un debate en el Senado respecto de la política exterior de México y este problema, cómo se maneja frente a estas instancias, que no se van a ir a ninguna parte, van a estar ahí todo el tiempo, por los años por venir. Y si no valdría la pena empezar a discernir en un debate público, viendo las posiciones de todos, qué entrada institucional le vas a dar a un organismo como el que está sugerido, diseñado ahí, para resolver, no para darles gusto, también para darles gusto, sino para tener una verdadera coadyuvancia respecto de estos inaceptables crímenes atroces de lesa humanidad, de manera que se vuelva esa institución, desde luego un fiscal de lo que ha sucedido, pero también un dique para lo que va a suceder después. Y me gusta mucho que la orientación sea regresar al ejército, a los cuarteles. Sí. Debatir si realmente hace falta que estén ahí y que sea en un debate público, en una instancia clara y no mediante boletines y un poco juegos burocráticos, ¿no? ¿Sabes qué, Héctor? Yo creo que aquí la clase política ha cerrado filas para hacer que este no sea un tema político. Desde luego no le conviene al PAN porque implica al presidente Calderón, no le conviene al PRI porque le implica al presidente Peña Nieto. Como Puch dijo, Margarita Zavala y Osorio Chong, dos de los principales candidatos, están muy metidos. Muy metidos. Pero también la izquierda, digamos, el PRD tampoco quiere pelearse con Michoacán, sus gobiernos locales. Nadie quiere meterse a pelearse con el ejército porque así lo ven, que se pelearían con el ejército. Y entonces creo que aquí el problema es que esto ha quedado restringido a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a algunos medios de comunicación que hemos tomado el tema. Y realmente, entonces, pues se habla poco de esto, es un non-issue, como se diría en inglés, ¿no? Es un no tema más allá de ciertos medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales, creo. No sé si tú no estás de acuerdo. Yo creo que no por las dimensiones de la violencia. Es decir, no puedes hablar de un no tema cuando hablas un tema restringido. 150,000 muertos. Ok, pero entonces decenas de miles de desaparecidos. Pero un tema restringido. Déjame poner, es non-issue. Ok, no es eso. Pero es un tema que ha estado muy restringido. De la clase política no. Y de la mayoría de los medios de comunicación tampoco. Y de la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, empresarios, sindicatos, tampoco. O sea, ha estado restringido a ciertos medios y a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. En la opinión pública, a mí se me hace que eso ha ido cambiando. ¿Sí? Que a mí me da la impresión que la gente mexicano de a pie ya empieza a entender que hay una vinculación directa entre la situación de derechos humanos y la inversión y el empleo y los salarios y la inseguridad propia, la de su familia, etcétera, que cuando levantan a un narco o un sicario, pues qué mal, pero si también puede levantar a su hijo, ¿eh? Claro. Y además a los que más van a levantar son a los más desprotegidos, los con tienen menos recursos, menos educación, menos información. Pero por eso a los hijos de los ricos ni los levantan ni los torturan. No. Pero bueno, en Torreón, que estuve la semana pasada, Torreón era uno de las ciudades de mayor violencia, después de Tijuana y de Ciudad Juárez, que era quizás el pico. Bueno, los mismos empresarios de ahí te dicen, ya ahora empieza a haber inversión porque ya se tranquilizaron las cosas. Entonces, sí ven la relación que los dos gobiernos han negado, que no tiene nada que ver, no. La gente viene a invertir a México, no le importa nada, viajan, invierten, se asocian, no es cierto. Digamos, localmente
gente, los empresarios, por ejemplo, entienden muy bien que no es así, que si tú tienes una fama de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos generalizados, Sí, claro. no hay inversión. Y creo que también a la gente le queda claro que no puedes tener un Estado de Derecho nada más un cachito y que el otro sí se valgan otras cosas. Que tengas una buena policía para algunos crímenes y para las otras se vale hacer lo que tengan que hacer. O sea, queremos una buena policía, tenemos que empezar aquí. Queremos un Estado de Derecho, tenemos que empezar a que funcione nuestro Estado de Derecho en estos temas. Es decir, yo creo que entendemos no solamente la vinculación con el tema económico, sino con el tema más generalizado sigue estando de muy Estado de presente, Derecho. Javier, también hay que decirlo entre la gente, esta Mano cosa dura. de mano dura claro. y hay que entre el ejército y limpie ese asunto y luego se salga, Totalmente. o hay que meter a la cárcel a los corruptos, Ahora, o lo que yo ¿no? sí- lo más que- justiciera, lo hablábamos la vez pasada, más de venganza, más que de justicia, ¿no? Lo que yo sí veo crecer y de una manera muy, muy intensa es una imagen internacional de México muy verdaderamente apocalíptica. Sí, Apocalíptica. Apocalíptica. Y esa es una cosa, eso es un costo, digamos, un costo país que pues no le puedes poner números, pero es muy difícil regresar de ahí. Sí. Y te cuesta muchísimo. Entonces, a mí me parece que si la clase política, por las razones que tú dices, no está dispuesta a discutir esto, está incurriendo en una irresponsabilidad fundamental Totalmente. respecto de el destino, la imagen y la viabilidad, digamos, de este país en la percepción y en la opinión pública mundial. Si tú no puedes irte convirtiendo pasito a pasito en, pues qué sé yo, En un paria, en un país paria. en capuchea, ¿no? Pues en un país siniestro. Sí. Eso tiene un costo muy alto. Entonces, yo diría, ¿por qué no enfrentar el asunto en lugar de callarlo? Porque te lo puedes medio callar aquí. Pero no es aquí donde Eso está es importante. sucediendo el daño para tu país. Sí, la imagen internacional está por No, los y tiene suelos. consecuencias en las relaciones con los gobiernos, porque cada gobierno de los países democráticos ya tiene cláusulas de no ayuda, no asistencia, no venta de armas, no, una serie de cosas con países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Y yo creo que para bien. Bueno, México está empezando a pasar a esa categoría. De paria. Ahorita está a punto de, volvemos al tema del año pasado, donde el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene que informarle al Congreso si en México se violan o no los derechos humanos y si sí, le recortan 15% de nuevo a la iniciativa Mérida. Bueno, 15% no es mucho, no queda gran cosa de la iniciativa Mérida. Eso es otra cosa, el tema simbólico. Se está revisando el acuerdo comercial con la Unión Europea, hay un capítulo de derechos humanos, este tipo de cosas repercuten ahí también. Y digo, como conclusión también sería bueno que la Open Society, que pues, es una gran fundación, hay que decirlo, de George Soros, ¿no? Pues hiciera un informe, ¿no? De las consecuencias que ha tenido la guerra contra las drogas promovida por Estados Unidos, ¿no? Bueno, Soros para hacer Bueno, pero a ver, pero para ser justos, Soros ha sido el principal donante de la legalización en Estados Unidos. Pero O sea, eso que hemos dicho mucho acá, ¿no? De que luego nos ven aquí con microscopio, ¿no? Lo que estamos haciendo y no se dan cuenta. Estos 150,000 muertos son de una estrategia de combate a las drogas de los Estados Unidos. Sí, claro. Hecha aquí. Sí. Yo incluiría en todo ese tema la participación de las Estados agencias Unidos, estadounidenses claro, en el territorio. Sí, totalmente. Porque son De eso no se corresponsables. menciona, ¿verdad? No se menciona en el... Hay una parte de cooperación internacional, más aún, si recuerdo bien, la iniciativa de justicia, por esa vía, Soros financió parte de la reforma judicial en México dentro del capítulo de Iniciativa Mérida. Ellos han estado, si no me equivoco. Y la Open Society ha estado muy metida en México en temas de justicia, de reforma a las policías, etcétera. Sí, o sea, tienen... hacen este sin duda. informe No es después una de... fundación enemiga de México, entre comillas. No, para nada, al revés. Y para los loquitos, Al revés. los loquitos antisemitas ya andan rondando, ya empezaron. Sí, bueno, eso es una constante. Pero bueno, vamos a hacer, si les parece, una pausa, es un gran tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema relacionado, que es las elecciones en Estados Unidos y desde luego lo que ocurrió este fin de semana. Terrible asunto allá en Orlando, Florida. Que es aquí en Foro TV, que continúa a la hora de opinar.